Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero en el Señor se encuentren bien, bajo la presencia del Señor. Hoy vamos a aprender la segunda parte de los dones espirituales. Ya vimos parte 1, esta es la segunda parte para terminar este aprendizaje. ¿Qué es el don de hacer milagros? Es el don de Dios para hacer cosas maravillosas e imposibles, usando su gracia y usando a la gente, acompañados del don de fe. Vamos a ver ejemplos bíblicos. El Señor Yeshua y el endemoniado Gadareno. Marcos 5:15 dice: vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Aquí vemos esa capacidad de Yeshua de haber sacado tantas legión. La legión son como 12,000 demonios, de sacárselos al endemoniado Gadareno. Vemos ese poderoso milagro que él hizo. Otro ejemplo bíblico es Dios haciendo milagros por mano de Pablo. En Hechos 19 del 11 al 12 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, ¿quién hacía los milagros? Pues Dios, no era Pablo. Simplemente usaba las manos de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, con esto no quiere decir que nosotros debemos hacer idolatría con los hombres, porque si hay un hombre que sana a alguien, es porque Dios lo usó. Pero no hagamos esa idolatría, porque en ese tiempo se llevaban los pañuelos y delantales del cuerpo de los enfermos. Y esto no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer y hacer idolatría de la persona que sanó. Amén. Otro don espiritual, vamos a ver el ejemplo bíblico, es Dios haciendo milagros extraordinarios usando a sus hijos. En Hebreos 2:4 dice: Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. O sea, aquí Dios está testificando, está viéndolo todo y está usando los prodigios y los milagros con las personas que se dejen usar, que andan en su voluntad. Dice los dones repartidos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos da los dones según su propia voluntad. O sea, no es decir, yo quiero que a fulanito o a fulanita le dé tal don, le dé tal regalo, no. O sea, el Espíritu Santo elige a quienes se les da. Amén. Dice otros ejemplos bíblicos es Felipe hacía milagros. Vamos a verlo en Hechos, versículo 8:13. Dice: y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Hubo uno que se llamaba Simón, se convirtió a los caminos de Yeshua y estaba maravillado y atónito de ver cómo Felipe hacía esos grandes milagros, que Dios lo usaba para que vieran la manifestación del poder de Dios en la vida de ellos. Otros ejemplos bíblicos es la promesa para los hijos de Dios. Esto está en Marcos 16, del 17 al 18. Dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. O sea, a los que se someten a Dios, a los que obedecen. Esos son los que han creído, los que se someten a Dios y los que obedecen los mandamientos. ¿Qué dice que van a hacer? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Si tú eres una persona de fe,
Si tú eres una persona que obedeces al Señor, vas a tener estas promesas. Dice que echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas. ¿Por qué dice nuevas lenguas? Hablarás otros idiomas. Cuando hubo la conversión de cuando estaban orando en el aposento alto, hubo una conversión como de 3,000 personas. Y dice que todos estaban impactados porque hablaban idiomas, porque hablaban en lenguas. Y esto significa que todos los que estaban ahí, los 3,000, hablaban cada uno en idioma, o eran de diferentes países, porque eran las 12 tribus que estaban dispersadas. Entonces hablaban otros idiomas, entonces el Espíritu le dio que hablaran en lenguas o otros idiomas para que les entendieran la palabra y el evangelio que les estaban compartiendo. Y también dice que tomarán serpientes, o sea, vamos a ser amenazados de muchas cosas y de muchas situaciones. Y aún dice que van a ser envenenados y no te dañarán. Entonces, todo lo que acontezca y tú estás trabajando para el Señor te guardará y te cuidará y no te pasará nada. Este don refleja el don de hacer milagros, refleja la misericordia de Dios para con todos. Por lo regular, siempre van acompañados de otro don o ministerio. ¿Qué es el don de profecía? Bueno, ya anteriormente lo habíamos visto, le vamos a dar otra repasada para recordar lo que es el don de profecía. El don de profecía es ser tomado por Dios para dar algún mensaje a la iglesia o a alguna persona. El profeta y el don de profecía son dos trabajos muy diferentes. El profeta es un don del ministerio, o sea, un oficio, un trabajo, el ser profeta. Y el don de profecía es cuando regularmente Dios da un mensaje a la iglesia o a una persona a través de otras, muy diferente. Vamos a ver lo que es el profeta. El profeta es algo que es las 24 horas. El profeta es un ministerio de tiempo completo. El profeta puede usar varias formas para transmitir un mensaje e ilustrar. El profeta está mucho tiempo con Dios hablando sobre el mensaje. Y el profeta profetiza lo que ve y oye del Espíritu Santo. El don de profecía es algo que ocasionalmente viene, puede operar en cualquier persona, solo habla el mensaje, no ilustra. El don de profecía es el Espíritu Santo, lo toma y no tiene tiempo para meditar el mensaje. El don de profecía es, aunque a veces ve cosas sobrenaturales, no siempre las entiende, solo se siente impulsado a hablarlas. Ese es el don de profecía. Ejemplo del profeta. Esto lo vemos en Hechos 11 del 27 al 28. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Aquí se cumplió la profecía que dio Agabo. Ejemplo de don de profecía. Vamos a ver el don de profecía en el versículo 11 del 24 al 25 en Números. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Este es el don de profecía, no es un trabajo completo. El don de profecía se define como, dice en 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El predecir eventos futuros no está asociado con el don de profecía. Esta es una función del oficio profético. El don opera con el fin de edificar espiritualmente al cuerpo, a la iglesia local.
o en la iglesia donde se encuentre y Dios le dé una palabra de profecía. Ejemplos bíblicos del don de profecía. Una promesa para todos los hijos de Dios. Hechos 2:17 dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Tenemos estas promesas de Dios que nos va a dar el don de profecía. Es una promesa que a todos sus hijos el Señor nos da. Entonces, en los últimos días, sobre toda carne lo hará el Señor, donde dice que tus hijos y tus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces, prepárense para recibir esta promesa de parte del Señor. ¿Cómo se prepara uno? Pues estudiando la palabra, obedeciéndola, caminando en la voluntad de Dios. Amén. Otro ejemplo bíblico del don de profecía es a Simeón. Le fue revelado que el Señor Yeshua vendría la salvación. Esto lo podemos ver en Lucas 2:34 al 35. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. O sea, muchos iban a tropezar por causa de lo que Jesucristo iba a hablar, o muchos iban a ser levantados y edificados. Dice, y para ser señal de contradicción, o sea, dirán cosas opuestas de Yeshua. O sea, unos estarán de acuerdo, otros no, otros dirán si es profeta, otros dirán que no, y así, y realmente así estuvo Jesús. Dice, y sigue diciendo Simeón a María, y una espada traspasará aún tu propia alma. ¿Qué él estaba ya hablando el Simeón? Pues que la crucifixión de Jesucristo. Dice, y a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea que a través de la crucifixión de Jesucristo se iba a ver lo que ve en el corazón, se iba a revelar el propósito por el cual seguían a Yeshua. Unos para bien, otros por interés, otros por conveniencia, otros porque querían un hueso, etc. Y realmente sí se revelaron muchos corazones. Otro ejemplo bíblico del don de profecía es profecía dirigida a Pablo. En Hechos 21:11 dice, ¿quién vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea que vinieron a profetizarle a Pablo lo que le iba a acontecer, que iba a ser entregado en manos de los gentiles. Y eso le pasó a Pablo, ciertamente, que las profecías del Señor se cumplen. Otro don de profecía es que tú puedes desear ese don. Esto lo vemos en Corintios 14:1, dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. O sea que los apóstoles querían que tú los desees, o sea, debes desear los dones espirituales. No debes de conformarte a conocer solamente la palabra, sino debes desear tener los dones espirituales. Pero dice que sobre todo que profeticen, o sea, que vean, que den la palabra que Dios les está revelando, porque es la que guía, instruye y dirige a una iglesia. Dice también que la profecía debe ser profetizada decentemente y con orden. Primera de Corintios 14, del 39 al 40 dice, por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que debemos de pedir los dones al Señor. Y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden.
Es decir, no se va a callar la palabra de profecía, pero tiene que haber un orden. En todo tiempo tiene que haber un orden. No debe de haber desorden en la iglesia, debe de haber un orden. Y dice que se profeticen 2 o 3, nada más. Porque a lo mejor muchos pueden decir, yo tengo palabra, y todo el mundo va a querer dar palabra, pero el orden era, y está nada más 2 o 3, dice. Cuando la iglesia se encuentra ante un problema o una necesidad de sabiduría para una acción práctica o una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría, pueden operar junto con el don de profecía. Entonces ya vemos que siempre Dios quiere tener o armar un equipo para las iglesias para que sean dirigidas, sean instruidas por la mano poderosa del Señor y estas iglesias crezcan. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Es el don para detectar bajo cuál espíritu son motivadas las palabras, cosas o circunstancias. Entonces es necesario discernir qué tipo de espíritu trae cada persona o cada hermano o cada persona que quiera hablar, o qué es lo que lo está motivando para hablar ciertas palabras o hacer ciertas cosas. Vamos a ver ejemplos bíblicos. El poder para detectar los espíritus. Esto lo vemos en Hechos 5:3. Dice, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Aquí podemos ver que el Espíritu Santo le mostró a Pedro el tipo de espíritu que tenía Ananías, que era un espíritu de ambición, puesto que el terreno era de él y lo quiso vender para entregarlo a los hermanos, a los necesitados, pero a la hora de la hora le entró el espíritu de envidia y de egoísmo que no quiso repartir lo que debía. Poder espiritual para revelar los planes del enemigo. También el Dios te da ese discernimiento. En Hechos 16:16 dice, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Aquí podemos ver cómo Dios les dio el don de discernimiento, qué tipo de espíritu tenía la muchacha, que era un espíritu de adivinación. Hay diferentes tipos de espíritus, pero hay que saber o discernir o entender qué tipo de espíritu traía la persona y cómo el Espíritu Santo les reveló el espíritu de adivinación. Otro ejemplo bíblico es los corintios no alcanzaban a discernir el cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe sin discernir, o sea, sin entender, sin comprender correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces aquí podemos ver que los corintios no entendían la importancia de la Santa Cena y no entendían por qué murió Jesucristo por ellos, y se les hacía tan fácil, comemos un pan y un vino, o sea, me da lo mismo. No, ellos no discernían, ellos no entendían cómo se debería de comer en la Santa Cena del Señor. Por eso hay que pedirle al Señor el don del discernimiento para discernir cada cosa o cada situación o cada palabra que se nos dé. Amén. Podemos ver Pablo y la muchacha del espíritu de adivinación. En Hechos 16, del 16 al 18, lo acabamos de leer arriba. Dice, mientras íbamos al lugar de oración, o sea, ellos iban a orar, nos salió al encuentro una muchacha esclava. Pero fíjense lo que tenían que hacer ellos. Ellos iban a un encuentro con el Señor y ellos iban a orar, iban a tener esa intimidad con Dios. Entonces, para que nos den esos dones, pues es a través de la oración, es buscar al Señor, es postrarse, es honrarle, alabarle, exaltarle y sobre todo meterte en la oración. Y dice que la muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando, esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo,
se volvió y dijo al espíritu, fíjense, le dijo al espíritu que la muchacha traía: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Entonces vemos que él tenía, Pablo, el don discernimiento, pero bien despertado ese don. Entonces hay que pedirle al Señor el discernimiento, amén. Este don es muy importante, ya que como humanos no podemos mirar el mundo espiritual. Por eso necesitamos el don de discernimiento de espíritus. O sea, tenemos que pedírselo al Señor porque a veces no sabemos con qué nos vamos a topar. Dios equipa a personas con este don para que edifiquen la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces es para algo que Dios nos da los dones, no es nada más para quedárnoslos, sino es para echarlos a andar en el propósito, en la voluntad del Señor, y sobre todo para edificación de una iglesia. Entonces los dones son en la iglesia y para la iglesia, para trabajar en ellos. Amén. ¿Qué es el don de lenguas? Es el don por el cual nuestro espíritu habla y glorifica a Dios, y que nos ayuda a interceder en un lenguaje espiritual o angelical. Pueden ser lenguas no conocidas o incluso algunos idiomas. Por decir, tú no hablas inglés, japonés, ruso, etc. Pero si Dios le place darte el don de idiomas, te lo da. Como fue cuando estaban en el aposento alto. Cada uno hablaba en el idioma de las personas para que entendieran el evangelio. Entonces, si a Dios le place, te puede dar el don de lenguas. Puedes, tú no hablas ruso y a la hora entra un inconverso y Dios te puede dar el don de hablar ruso. Sin embargo, el que habla ruso se va a impresionar porque le estás hablando en su idioma y cosas que el Espíritu Santo te dice que hables. Hay 3 clases de lenguas. Lenguas humanas, o sea, idiomas. Estas fueron usadas el día del Pentecostés, demostrando que el Evangelio es para toda lengua, raza y nación. Y es así como Dios le dio a cada uno que hablara en su idioma para que pudieran entender el Evangelio. B. Lenguas angelicales. Estas son lenguas usadas por ángeles y humanos para la alabanza de Dios. También hay lenguaje de ángeles caídos como los demonios. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, saber o discernir que las personas que están hablando, qué lenguaje están hablando. C. Lenguas espirituales celestiales. Estas son lenguas misteriosas donde el que habla se comunica directamente con Dios. Únicamente Dios puede interpretar este tipo de lenguas. Aquí lo importante de tener el don de lenguas es saber utilizar cada una de estas diversidad de lenguas adecuadamente. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? Es una promesa para los hijos de Dios. También Dios nos da esta promesa. En Hechos 2, del 4 al 6, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Aquí podemos ver cómo Dios cumplió la promesa de dar el don de lenguas, el don de hablar otros idiomas. Entonces recuerda que los apóstoles eran del vulgo, o sea, ellos no sabían absolutamente nada de nada, o sea, eran ignorantes, no sabían hablar ni otros idiomas, no sabían expresarse muy bien, correctamente. Por eso les extrañaba que ellos hablaran otro idioma, puesto que ellos eran ignorantes y no tenían estudios ni habían estudiado otros idiomas o otras lenguas. Entonces, dice que el Espíritu Santo es el que da
el hablar en otras lenguas, en otros idiomas, de acuerdo a lo que a Él le place. Entonces, tú quieres hablar en lenguas, en otros idiomas, en lengua angelical, pues pídeselo al Señor y Él te lo va a dar. También vemos que los hijos hablan con Dios en otro idioma. Dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Hay ese don de lenguas que, o sea, es una lengua que no es un idioma, es diferente. Es un lenguaje diferente y ese es un lenguaje espiritual. Y dice que hablas misterios, o sea, aunque tú lo estás hablando, no sabes la interpretación, pero es angelical, pero te estás expresando con Dios. Solamente Dios sabe la interpretación de lo que tú estás hablando o le estás diciendo. Pero lo importante es que viene de Dios y es para Dios, amén. Vamos a ver el don de lenguas. Si es en público y no hay intérprete, es mejor callar. Cuando tú hables en lenguas, entonces aquí viene el orden. 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticen, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, alguien que habla en lenguas, no otro idioma, en lenguas angelicales, no se entiende lo que dice, ni el que los oye sabe lo que dice. Pero dice que si el que la está hablando sabe, Dios le está revelando lo que está hablando, entonces que lo hable y las interprete, o hay otra persona que puede interpretar lo que esta persona habla, las lenguas angelicales, entonces que las interprete para edificación de la iglesia. O sea, todo es para edificar las almas. El don de lenguas dice que también es para dar testimonio a los demás. En Hechos 2:8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Ya ven cómo este es el idioma, porque estaban hablando en su idioma. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Es el don de Dios que sirve para traducir sus misterios expresados en diversas clases de lenguas. No necesariamente tiene que ser una interpretación palabra por palabra, sino que puede variar en interpretar solo el contexto general. En 1 Corintios 14:2-5 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí dice lenguas, no dice idiomas, dice lenguas. Es la diferencia entre lenguas e idiomas. Sino que habla con Dios, pues nadie lo entiende. Y sí, cuando se habla en lenguas no se entiende lo que está hablando, ni la persona que lo habla lo entiende, pero Dios lo entiende. Sino que en su espíritu habla misterios. O sea, habla en lenguas porque Dios quiere de alguna manera que Él no se entienda que Él está hablando a Dios, pero Dios sí sabe lo que quiere que le esté alabando o adorando o exaltando, o lo que Dios le place, ¿no? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ya lo habíamos leído anteriormente. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticen, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ya lo habíamos estudiado. En 1 Corintios 14:13 dice, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Entonces, si tú ya has recibido esa gracia y ese don de hablar en lenguas, no otros idiomas, en lenguas, pídele en oración al Señor que te ayude a interpretarlo, pues para que edifiques la iglesia, o para que edifiques en tu entorno, para que les ayudes a lo que Dios necesita de cada persona. Entonces, ya entendiendo lo que es el don de lenguas, don de interpretación, el discernimiento, entonces espero que este estudio te haya bendecido y respondido
tus dudas. Mi consejo es que procures en el Señor todos los dones. Entonces, yo te animo, hermano, que le pidas al Señor que te regale de sus dones para crecimiento tuyo, para el crecimiento de tu familia y crecimiento de la iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde.